Les habla Julio César Valor, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Hoy vamos a estar hablando acerca de los grupos sociales con el profesor Fernando Giuliani. Él es psicólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y profesor en la Escuela de Economía de... Bien. Les habla Julio César Valor, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Hoy le estaremos hablando sobre los grupos sociales con el profesor Fernando Giuliani. Él es egresado de Psicología de la Universidad Central de Venezuela y actual profesor en la Escuela de Psicología Social. Correcto. Estaremos hablando, profesor, quisiera que me diga y nos dijera al público qué son los grupos sociales, si hay algún tipo de grupos sociales y si podemos identificar en esos grupos algún tipo de líderes. Bueno, fíjate, los grupos sociales son las unidades, digamos, en las cuales se estructura toda la sociedad prácticamente. Es decir, para donde tú volteas, tú siempre vas a encontrar grupos. Es decir, tú observas aquí, bueno, hay gente, por ejemplo, caminando, gente reunida, gente dando clases. Es decir, esos son grupos. Lo que pasa es que los grupos difieren por el tipo de actividad, de objetivo que los cohesiona. Entonces, así tenemos grupos de interés cuyo objetivo fundamental es la actividad política. Otros son grupos deportivos, encuentras el grupo familiar, etcétera, etcétera. Entonces los grupos son estructuras en torno a los cuales las personas nos agrupamos y en función de eso interactuamos en función de ciertos objetivos. Difieren los grupos sociales además en su nivel de formalización, es decir, el grupo que se reúne a jugar dominó en la calle del barrio no necesita tener unos estatutos ni un nivel de formalización muy alto. En cambio un grupo que se constituye, por ejemplo, en un partido político, pues tiene que tener unos estatutos regidos por la ley, etcétera, etcétera. Así que bueno, tenemos diversidad de grupos humanos tan diversos como son los tipos de actividades humanas. Ahora, tú mencionas el proceso de liderazgo, es decir, en todo grupo siempre se da un proceso de liderazgo, y esto para que quienes nos están viendo lo vean y lo identifiquen. Normalmente cuando hablamos de liderazgo pareciera que estuviéramos hablando solamente del líder o de la líder, y eso no es así. Solamente el líder o la líder no define el proceso de liderazgo. Todo grupo, en toda organización, siempre hay un proceso de liderazgo, donde ciertamente hay personas, hombres o mujeres, que, digamos, van asumiendo por características de personalidad, más por aspectos que tienen que ver con los roles, digamos, que se definen adentro de un grupo, asumen una función de liderazgo particular, pero no sería posible que ese líder o esa líder pudiera desarrollar el proceso de liderazgo si no estuviera el grupo. Entonces, lo que nos dice esto es que el liderazgo es un proceso de relaciones, ¿bien? Ahora, hay distintos tipos de liderazgo. Por ejemplo, no es lo mismo el liderazgo que se requiere para llevar adelante la Fuerza Armada que el liderazgo que se requiere para llevar adelante un proceso pedagógico en una universidad. Es decir, en este sentido, profesor, ¿los líderes pueden ejercer alguna influencia en los grupos sociales? Claro, el líder, digamos que una de las claves del proceso de liderazgo es la influencia, pero la influencia no hay que verla solamente como cuando se ve a veces de una manera muy superficial, como un líder que casi que da una orden y todo el mundo lo cumple. Es decir, la influencia se da de muchas otras maneras. La influencia se da también desde el modelaje, la influencia se da en que el líder o la líder canaliza la energía del grupo, canaliza las acciones del grupo, funge también como pedagogo, funge como modelo del grupo. ¿Esto puede ser importante para el comunicador social en algún aspecto? Bueno, siempre depende. La comunicación social es un proceso social también, es decir, esto que nosotros estamos haciendo en este momento, tú estás preparando aquí un formato comunicacional y esto de algún modo, si tú lo pones en la opinión pública, si aquí estuviéramos tratando temas, por ejemplo, que orientaran la opinión pública, ahí tú estás ejerciendo una influencia. Así que el liderazgo forma parte también de la función del comunicador social, en mi opinión por lo menos. Exacto. Profesor, y de cara al rol que estamos jugando, por ejemplo, en esta entrevista, señalando el ejemplo que usted nos hacía, ¿cuál sería, por ejemplo, una definición de percepción social? Fíjate, la percepción social es un complemento de eso que llamamos nosotros la percepción, porque cuando tú estudias la percepción, ¿qué tiene que ver con la percepción física, verdad? Es decir, la percepción física es lo que vemos, la estimulación que nuestro cerebro hace a partir de la diferencia de colores, de imágenes, de profundidad, etcétera. Es el sistema nervioso que todos, o la mayoría de nosotros, activamos o se activa y nosotros vemos, ¿verdad?, las imágenes. Pero cuando tú ves, además de ver, tú interpretas. Entonces, si tú observas este paisaje, por ejemplo, ¿verdad? Tú observas, la gente que nos está observando en este momento está interpretando. Es decir, ahí no solamente está viendo a una persona con un micrófono hablando con otra, es decir,
La persona interpreta todo eso. Cuando tú interpretas, cae inmediatamente dentro de lo que llamamos la percepción social. Porque cuando tú dices percepción social, cuando tú interpretas, haces uso de un conjunto de criterios que son construcciones sociales. Entonces tú dices, ¿por qué tú sabes que la gente que está aquí es gente amigable, que está sentada allí compartiendo? Eso es un aprendizaje social, porque eso no lo tienes tú programado genéticamente, ¿verdad? Si tú ves un tumulto, por ejemplo, de gente, al principio tú no entiendes muy bien si esa gente está peleando, si está manifestando, si está huyendo de un peligro, hasta que logras interpretar lo que está pasando. Eso es percepción social. Y bueno, detrás de eso están los prejuicios, están los estereotipos y muchas cosas más. Bueno, en este sentido vemos que los grupos sociales son la unidad que conforma a todo tipo de sociedad y sus influencias, estos pueden ejercer influencia sobre ellas dependiendo sus líderes y sus tipos. Así concluimos esta entrevista. Les habló Julio César Valor, estudiante de Comunicación Social, el profesor Fernando Giuliani, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela.